Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Edgar y bienvenidos a La Jato de Cartón. Por video. En los últimos años y antes de que la pandemia nos cagara la vida a todos, es posible que hayas notado que los casinos aumentaron considerablemente por casi toda la ciudad. Personalmente nunca fui un apostador recurrente, aparte de los ferritos que metía en las maquinitas cuando era chibolo. Y hablando de esas maquinitas, ¿no se dieron cuenta de que de un momento a otro desaparecieron? Resulta que durante el segundo gobierno del presidente más capo de todos, Ratalán García, se aprobó una ley que prohibía las tan famosas maquinitas para menores de edad, por causar ludopatía, o sea, la enfermedad del niño rata. Sí, esa época cuando le pedías a tu viejita un ferrito para ir a la maquinita y luego venías con los bolsillos llenecitos de monedas. 2 soles de puro sencillo. Ahora en la actualidad, si salimos, siempre con la protección debida, ver un casino por allí como que parece normal, ¿no? Inclusive pensamos que se ve chévere y que adorna la ciudad por sus lucecitas brillantes y sus fachadas coloridas. Pero, el gobierno estuvo luchando contra la enfermedad de la adicción a los juegos de azar desde el 2012 y desde hace mucho tiempo atrás. Prueba de ello es la ley que saca en este año. En esa fecha promulgó la ley 29907, donde se dice que el casino debe avisar que estos juegos causan adicción. E inclusive se creó un registro para prohibir que las personas que estaban anotadas allí no entren a las casas de apuestas. O sea, si tu nombre estaba escrito, no te permitían el ingreso. Sin embargo, este no es un problema del presente siglo, amigos, sino que la adicción a los juegos de azar nos ha acompañado desde los inicios de nuestro país. ¿Tú dirás, ¿desde siempre? Sí, amigos, desde siempre. La nueva ley del 2012 prohibía que los niños jueguen con estas maquinitas. Esta preocupación de cuidar a los niños de la adicción a las apuestas también sucedió en el siglo XIX. Es que había menos control sobre las casas de apuestas y seguramente ver niños apostando no era algo raro. Vamos a ver 4 casos rescatados de algunos textos de investigación que cito en la descripción. Uno en la colonia, el castigo que dio Don José de San Martín después de independizarnos de España, y 2 casos en la República, unos 40 años después de la independencia. Empecemos. Antes de la República estaba la colonia. Una historia curiosa que se cuenta en el libro que cito en la descripción es que en esa época apareció un tal José Baquíjano y Carrillo, quien fue un escritor, economista, jurista y político hispano-peruano. Se graduó de abogado en la universidad más antigua de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y lo llamaban el Conde de Vista Florida. Él llegó a ser parte de la Real Audiencia de Lima, y resulta que era un adicto a las apuestas. Cuentan que una vez apostó una hacienda valorizada en 60,000 pesos, en la época en que se usaba el peso antes del sol. El Conde de Vista Florida no la tuvo fácil porque trabajó duro para limpiar su reputación de apostador empedernido. Encima, cuando la corona española se enteró de que andaba apostando, lo suspendieron. A ver, una comparación con la actualidad. ¿Te imaginas ver al fiscal Domingo Pérez por los casinos por allí apostando en lugar de estar investigando a Keiko? Jeje, loco, ¿no? La cosa es que los juegos de azar fueron tan populares en Lima que hasta el propio Don José de San Martín, sí, ese el que declaró la independencia, lanzó un decreto en 1822 para prohibir con cárcel el vicio a las apuestas. En la época de San Martín ya se jugaba full. Las apuestas fueron un mal que acompañó a las clases altas por la abundancia de dinero al inicio de la conquista, pero también se diseminó en las clases bajas del país. Este vicio continúa en la República y en este periodo incrementa aún más. Esto se sabe porque antes había un periódico que se llamaba El Mercurio Peruano, donde la gente común podía escribir y reclamar lo malo que había en la sociedad. Las casas de apuestas eran tan abundantes que la gente indignada empezó a lanzar críticas en el periódico. Es que antes la población podía escribir en los diarios y no tenía que ser
una presentadora de noticias para hacer noticias. Y encima la cagas, conches. Perdón, me dejé llevar. Seguimos con el vicio. El mal era acusado de corrupción moral y denunciaban que desencadenaba el robo y la vagancia. Hay otro caso famoso. En el segundo gobierno del presidente Agustín Gamarra, de 1839 a 1841, se nombró un intendente de policía de Lima llamado Joaquín Torrico para multar las casas de apuestas. Él cumplía su función normalmente hasta que llega a la casa de una tal Ignacia Palacio. ¿Y saben qué pasó? Luego de poner su respectiva multa, lo amenazaron de muerte y después de unos días lo botaron del trabajo, porque al parecer la señora Ignacia pertenecía a una familia respetable. Y ya sabes que en el Perú siempre ha habido desigualdad, y en este caso las casas de apuesta de las clases altas eran más consideradas por el Estado, porque supuestamente las clases altas disfrutaban del vicio más refinadamente. Vamos un poco más adelante. 3 años después del gobierno de Gamarra, el Perú tuvo 10 presidentes. El gobierno era tan estable como tu relación tóxica. Este vicio va a seguir aumentando y más con la migración china, porque el presidente del Perú en ese entonces, de 1849 a 1862-63, fue Ramón Castilla. Y como ya saben, él liberó a los esclavos y como no había nadie que haga la chamba de estos, deciden engañar a un montón de chinos y le pintan el sueño peruano, The Peruvian Dream. Les dicen que van a ganar bien y que no los van a explotar y que van a tener un salario y que van a trabajar en condiciones óptimas y como ya saben los terminan explotando y los chinos se vuelven pobres. Pero no hay mal que por bien no venga, amigos. Los chinos, siempre emprendedores, comenzaron a abrir sus casas de apuestas para vivir. Por otro lado, también eran marginados por la sociedad del momento y decían que eran sucios y tenían enfermedades. Pobres chinitos. Imagina si en ese momento hubieran traído el COVID. Cualquier comparación con la actualidad es pura coincidencia. Ellos renovaron las apuestas y trajeron más juegos de azar, como las maracas chinas, las rifas chinas y algo que se llamaba pacapiu. Las maracas chinas se jugaban con 3 dados y un tablero. Tenías que lanzar los dados y si te salían los 3 iguales, te pagaban el doble de la apuesta. Y si te salían los 2 dados iguales, te pagaban 50 veces la apuesta. En el pacapiu debías tirar los dados sobre un tapete que estaba dividido en 2, un lado de la suerte y el otro de azar. Y supongo que tenía que tocarte el de la suerte. Y para la rifa china tenías que comprar un papel de 20 céntimos que tenía dibujado un muñeco en el medio. Y alrededor había animales. Tú tenías que escoger un animal y si la casa escogía ese animal, ganabas. El vicio era tan atrayente que la gente apostaba todo su dinero y hasta llegaba a empobrecerse. Un ejemplo de esto se cuenta en la revista Fray Cabezón número 30 del 21 de agosto de 1907. Donde se narra la historia de un muchacho de clase alta, un tal señor Oyague, que perdió todo su dinero en las apuestas y se terminó suicidando. Pero tú dirás, ¿por qué el Estado no hacía nada, tío Edgar? Sí hacía, pero la corrupción podía más, amigo, amiga. Los dueños de las casas de apuestas pagaban coimas y al toque les permitían volver a funcionar. Además había más preferencia por dejar funcionar las casas de apuesta de la élite limeña, porque eran los que pagaban más. Y así, amigos, los juegos de azar fueron tan populares en la colonia y la república que sirvió para desarrollar más la corrupción. Suspendió jueces, arruinó familias ricas, empleadas domésticas, obreros, etc. Fue uno de los vicios más grandes de nuestra historia, tanto que se dedicó a investigaciones y algo de literatura al problema. Por ejemplo, hay una novela de la escritora Mercedes Cabello de Carbonera, donde se narra un caso de empobrecimiento de una familia por las apuestas. La novela se llama Las Consecuencias, de 1889. Si bien había leyes en contra de los juegos de azar, estas no eran tan rígidas con su prohibición, porque las multas que cobraba le generaba ingresos al Estado. Qué loco, ¿no? El Estado vivía de los juegos de azar. Bueno, no es de sorprenderse porque ahora vive de la corrupción. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido informativo. Este video pretendió mostrar uno de los más grandes problemas que azotó a nuestra sociedad en su inicio. Y hablando de esos problemas,
ya sabrán que no es el único. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero en el caso de nuestra historia, siempre, pero siempre fue peor, y nuestro presente y nuestro futuro también. Y es muy loco ver cómo la historia se repite una y otra vez en nuestra tan querida ciudad, la ciudad de los reyes, más conocida como Lima. Nos vemos amigos y no olviden darle like y suscribirse y pegarle a la campanita para que les avise cuando suba video porque se viene más contenido del bueno.